Hechos capítulo 9, verso 36. Quiero que leamos la lectura, la historia que vamos a estar meditando hoy, y después entraremos a un tiempo de comprender un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. He titulado este mensaje: el arte de dar vida. Cuando hablamos de un avivamiento, cuando oramos por un avivamiento, muchas personas pueden comprender muchas cosas. Y usted puede llegar aquí en esta mañana y decir: bueno, yo tengo muchos problemas en mi casa, tengo problemas financieros, tengo asuntos que resolver en mi trabajo, tengo crisis de salud como las hemos estado viendo, tengo proyectos personales que yo quiero cumplir. ¿Qué tiene que ver eso con un avivamiento? Bueno, pues quiero decirte algo: que cuando tu vida experimenta un avivamiento, todos los planes que tú tienes en tu mesa delante del Señor comienzan a recibir una nueva dirección y comienzan a cobrar un significado eterno. Cuando tu vida experimenta un avivamiento, todo lo que tú tenías delante del Señor comienza a replantearse y comienza a tomar un carácter eterno y comienza a ser despojado de lo temporal. Una de las cosas por las que entramos en crisis de fe es porque nuestros planes están muy limitados y muy acotados a lo temporal. Pero cuando viene un avivamiento, cuando viene la vida de Dios, cuando viene la vida del Espíritu, cuando viene un toque del cielo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu salud, todo aquello que tú tienes en la mesa delante del Señor comienza a cobrar un sentido y un significado eterno. Algo que fue diseñado para más allá de este mundo. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él vino a establecer una iglesia que pudiera trascender la eternidad. La salvación que Él nos da trasciende la eternidad. El propósito que Él nos da trasciende la eternidad. Y quiero decirte algo: que cada aflicción que tú vives, cada aflicción que tú pasas, está destinada a ser visitada por Dios, traer un avivamiento a tu vida, para que todo aquello que fue temporal y que parecía ser el fin, realmente sea el principio de algo eterno, en lo cual Dios va a usar tu vida para un significado que no termina en ti mismo, sino que trasciende a tus generaciones y que es de influencia a otras personas que te van a rodear en la vida, y a personas que quizá nunca conociste. Ustedes no conocieron a la hermana Martita. Bueno, sí conocen a Martita, pero a otra Martita. Y Martita era una mujer que tenía un celo por la salvación de sus vecinos. Y entonces Martita iba caminando en una calle de una colonia llamada Oxipaco,
Y Martita, cuando caminaba con su mandado, veía a dos niños jugando y les decía: niño, si me ayudas a subir el mandado a mi casa, te regalo un pan. Y estos niños venían, ¿verdad? Y le ayudaban a Martita a subir el mandado. Y cuando llegaban a su casa: tomen su pan, pero déjenme hacer algo, este mandado es para ustedes. Y Martita se metía a la casa de esa familia, y antes de comer el pan les decía a los niños y a los papás: un favor, aquí traigo mi Biblia, me gustaría leer la Biblia antes de que comiéramos, pero ya no veo. ¿Cuántos hermanos batallan con la vista? Ya encontraron una nueva manera de evangelizar. ¿Me puedes leer tú el versículo? Y los niños comenzaban a leer, y esa familia comenzó a creer en el Señor Jesucristo. Así entró Martita. Ustedes no conocieron a Martita, pero yo soy el fruto de Martita, porque Martita evangelizó a mis abuelos, a mi papá, a mi familia, y hoy yo estoy aquí. Y Martita mandó a mi abuelo, a mi papá, lo mandó a una iglesia donde cuando él entró, conoció a mi mamá, y ahí Cupido hizo su labor, y heme aquí. Por eso te digo que cuando tú tienes un propósito eterno, Martita nunca me vio predicar, nunca supo que el hijo de uno de esos niños iba a ser predicador, iba a ser pastor. Ella no lo vio con sus ojos, pero en el espíritu sí lo pudo ver. La vida en fe demanda gente que vea en el espíritu lo que los ojos no pueden ver. Ahora, yo sé que tú tienes crisis, sé que tienes necesidades, pero atrás de esa nube oscura hay un sol que sigue brillando, y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero ¿qué necesitas? Un avivamiento. Un avivamiento personal detona en un avivamiento grupal. De hecho, la palabra avivamiento en el contexto histórico siempre va a significar no solo que uno, sino que diversos creyentes han activado su vida espiritual para vivir en una dinámica distinta a la que la religión los había acostumbrado. A veces la religión nos acostumbra, a veces la normalidad, a veces la monotonía, la costumbre nos hace ser creyentes de un solo día. Vengo el domingo, escucho, recibo, pero después me olvido de lo que Dios quiere de mí. No. Cuando hay un avivamiento que viene a tu casa, cuando hay un avivamiento que viene a tu vida, eso que tú vives el domingo lo puedes vivir todos y cada uno de los días. Pero escucha, avivamiento es el arte de dar ¿qué? Vida. Pero para que entendamos que avivamiento es el arte de dar vida, tenemos que reconocer cuando hay cosas en nuestra vida que se están secando o se están muriendo. Y aquí tenemos la historia de una muchacha, una discípula llamada Tabita, que traducido su nombre quiere decir Dorcas. Y un día Dorcas enfermó, y después de que Dorcas se enfermó, murió. Escucha, a lo mejor tú dices: yo no estoy muerto espiritualmente, pero quizás sí estás enfermo en tu fe, quizás estás enfermo en tu ánimo, quizás estás enfermo en tus emociones. Quizá hay convicciones en tu vida que se han enfermado, hay compromisos que han menguado, hay una pasión que se ha diluido. Cuando tú y yo entramos en una disolución, estoy encontrando la palabra, un diluir de la fe, el siguiente paso es que nos sequemos. El siguiente paso es que espiritualmente estemos muertos. Y entonces avivamiento es que tú reconozcas que hay áreas en tu vida que se secaron, que se enfermaron, y algunas quizá están muertas. Muchas veces el creyente se parece a estos zombies de la serie The Walking Dead. ¿Sí han visto esa serie o no? ¿No? Qué bueno que no la han visto. Los que la vieron, al final vamos a orar por liberación, porque... Pero un zombie es alguien que camina, que parece que tiene vida, que hace movimientos, que se mueve por impulsos, que se mueve por instintos, pero realmente está muerto. Hay mucho creyente zombie que necesita un avivamiento.
A lo mejor te levantas como zombie todos los días para ir a la escuela, para ir al trabajo, para estar con tus hijos, ¿verdad? Para estar en tu casa, y ya pareces un zombie, no solo por el cansancio, sino porque tu vida entró en una rutina donde todo es igual y no hay vida de Dios. Ahí, amado, ahí, amada, tú necesitas un avivamiento. Ahora quiero que vayamos a profundizar en el texto. Esta muchacha se llamaba Dorcas, y Dorcas significa gacela. Dorcas significa gacela. Y cuando vemos que Dorcas muere, estamos hablando que la gacela está muriendo. E investigando un poco sobre lo que es la gacela, hay cosas que cuando entramos en crisis espiritual comienzan a enfermarse y comienzan a morirse. Como por ejemplo, Primero de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Primero de Crónicas 12, 8. Dice: también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones. Y mira esto: y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. El primer contexto que encontramos de la gacela es que la gacela habla de una ligereza, habla de una prontitud, habla de una vida que no está cargando cosas que le estorban para ir a la guerra. Cuando Dorcas muere, que es gacela, ¿me están siguiendo, sí o no? Quiere decir que cuando eso se empieza a secar, o tú te empiezas a diluir en tu fe, esa prontitud, esa ligereza para moverte en el reino espiritual comienza a menguarse. Y en vez de ser ligero, caminas con pesos, caminas atado a cosas que te estorban en la carrera de la fe. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 12:2 que si vamos a correr la carrera de la fe, debemos de correr sin peso, porque el pecado nos asedia, las ofensas nos asedian, los prejuicios nos asedian. Tú te das cuenta que necesitas avivamiento cuando esa capacidad de caminar ligero en la vida empieza a diluirse. ¿Y cómo es tu caminar? Venir a la iglesia se te hace pesado, servir se te hace pesado, entregar el TCD se te hace pesado. Yo creo que cada persona que considera las disciplinas espirituales como pesadas es una persona que está enfermando espiritualmente y no se da cuenta. Cuando tú pierdes el deleite por lo santo, quiere decir que mucho de lo santo salió de tu corazón. Quiere decir que se infiltraron cosas en tu vida que te han traído un peso. ¿Qué cosas? Como por ejemplo afán, por ejemplo el tener que sacar las cuentas, el tener que resolver problemas todo el tiempo. Todo eso trae un peso a nuestra vida que no nos deja correr la carrera. Y entonces Dorcas, la gacela, que está diseñada para correr libremente y pelear libremente, comienza a enfermar y comienza a morir. ¿Y cuál es el resultado? Empiezas a perder batallas de la fe en tu día a día. Me llama mucho la atención que en todos los testimonios que hoy pasamos, en todas las historias que hoy pasamos, de una u otra manera, estas 4 familias se aprendieron a levantarse y caminar ligero. Se atrevieron a creer, se atrevieron a pedir, están creyendo a pesar de la pérdida, están creyendo a pesar del diagnóstico, creyeron en la noche oscura, creyeron en medio de un diagnóstico certificado y están viendo el favor de Dios. Porque ese es el llamado, amados. El llamado es que tú uses tu fe para correr ligero en la vida. Porque la vida, escucha bien, la vida tiene muchas razones para hacerte el caminar pesado. Tú tienes que elegir cómo quieres caminar. ¿Qué otra cosa es la gacela? Mira lo que dice ahora Proverbios capítulo 6, verso 4 y 5. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento.
escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿Qué otra cosa representa la gacela? Representa la capacidad de huir del pecado. Dice, escápate del lazo del cazador, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces nos encontramos que la gacela es un animal que es capaz de escapar del lazo del cazador. Pero cuando nuestros pies están pesados por las cargas, pesados por las aflicciones, pesados por los afanes, no vamos a tener la velocidad para escapar del lazo del cazador. Tú necesitas avivamiento cuando sabes que hay guerras que ya no puedes controlar, que hay lazos del enemigo que te están aventando. Dice la escritura que no caigamos en el lazo del diablo, que no caigamos en las trampas. Somos muy propensos a caer en trampas. El enemigo no es más poderoso que tú, porque tú tienes al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero es más astuto y es un cazador. Y está buscando a quien devorar. Y está buscando un animal. El león, por ejemplo, los leones cazan así. Buscan a los animales más débiles, a los recién nacidos o a los enfermos. Porque estos tres tipos de animales no van a caminar al ritmo de la manada. Y cuando se aíslan, ahí llega el león y los destroza. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que ser como la gacela, aprender a huir, aprender a movernos. Dice la escritura en 2 Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué otra cosa representa la gacela? Representa lo que dice Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva. ¿Qué es una cierva? Una gacela. Y en mis alturas me hace andar. Ahora, cuando dice este versículo, hay un contexto en el cual lo dice. Y es, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque se acaben las ovejas, aunque se acaben las vacas, con todo yo me alegraré en Jehová. Y dice aquí, Él me hace caminar por encima de la crisis. ¿Qué representa la gacela? Representa la capacidad de ser resiliente. No resistente, resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad no solo de sobreponerte a las pruebas, sino la capacidad de encontrarle propósito y gloria en las pruebas. Por eso es que comenzamos cantando en Santiago 1, 2, ¿verdad? ¿Cuánto les gustó la canción? ¿Sí? No los vi danzando mucho, pero bueno, sí, espero que al final que la cantemos le podamos echar, como dicen mis hermanos cubanos, candela. La Biblia dice, cuando estés en problemas, canta ¿qué? Alabanzas. Dile al que está a tu lado, candela. Échale candela cuando estés en pruebas. Mire, un día Sonia nos va a contar su testimonio, pero no nos lo va a contar si no canta y no toca, ¿verdad? Que le eche candela. Al final usted le va a decir a Sonia, Sonia, échale candela. Eso es ser resiliente, saber sobreponernos. Pero escucha, no es, hay una diferencia entre ser resiliente y ser resistente. El que resiste pues aguanta y a ver hasta qué punto, ¿sí? El resiliente sabe sobreponerse y en cada prueba, en cada tribulación, sabe hallarle un propósito para gloriarse en Dios. Dice aquí, Él es mi fortaleza, Él hace mis pies como de cierva, como gacela, y en mis alturas me hace andar. Es decir, esta prueba fue mi catapulta, esta prueba fue mi trampolín para llegar al lugar donde Dios me quería llevar. Pero Dorcas está enferma y Dorcas está muriendo. Cuando tú entras en una crisis espiritual, tu capacidad para ser ligero se enferma, tu capacidad para huir del pecado se enferma,
y tu capacidad para ser resiliente se enferma. Como consecuencia, tenemos personas caminando con peso, tenemos personas cayendo constantemente en los mismos pecados y tenemos personas que se hunden en medio de las crisis. Ahí es cuando tú necesitas clamar por un avivamiento. ¿Cómo entonces hacemos que Dios venga? ¿Cómo hacemos que venga el avivamiento? No sé si fui muy rebuscado, pero espero que le haya cachado. Ahora, ¿qué fue lo que murió con Dorcas? Cuando vamos a Hechos 9, acompáñeme ahí. Murió el discipulado, porque dice aquí una discípula. Esas son las evidencias de que la gacela se está muriendo. Se muere el discipulado, se muere el deseo de seguir creyendo y seguir creciendo. También dice aquí que era una mujer que abundaba en buenas obras. Se muere el ministerio, el hecho de servir, la pasión por servir a Dios se seca y se mueren las limosnas, la generosidad. Estas son tres evidencias de que tú estás muriendo y no te estás dando cuenta. ¿Ya no quieres caminar como discípulo? Ahora yo te voy a decir algo. Es más fácil caminar como congregante. Pero los congregantes comen el pan sin saber de dónde vino. Los discípulos estuvieron allí cuando el pan se multiplicó. Amén. La multitud sabía que los discípulos llegaron de un lado a otro. Pero los discípulos sabían que en la noche Jesús había caminado por las aguas. Cuando tú entras en crisis espiritual, anhelas ser congregante, no quieres más compromisos. Es ahí cuando tú necesitas un avivamiento. Porque el discipulado se muere. ¿Qué más se murió? Las buenas obras, el servicio, el ministerio. Esta semana fueron increíbles. Increíbles. Yo me gocé tanto en ver a los hermanos, ¿verdad? Estaban en casa de Claudia y estaba el nubarrón, iba a llover y ellos estaban ahí predicando y se pusieron a orar. Me decía Cristian, nos pusimos a orar porque iba a llover, ¿verdad? Así me dijo Cristian. Y entonces están orando para que no llueva, la nube se va y de repente sale un arcoíris. Solo los discípulos ven arcoíris. Solo la gente que está sirviendo ve las cosas grandes y sobrenaturales. Ahí está, miren. Allá está un pecador que le estaban predicando ahí. Si tú eres discípulo, acostúmbrate a que en las nubes oscuras de repente veas un arco iris, porque estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué fue eso? Eso es un pacto que Dios hizo con el hombre. Y a mí Dios me habló y me dijo: cada vez que ustedes prediquen, yo voy a estar ahí con ustedes. Cada vez que ustedes se atreven a romper los moldes, a romper el límite. Pero cuando tú vives en una crisis espiritual, el discipulado se seca, las buenas obras se secan y la generosidad, dice aquí que era una mujer generosa, daba limosnas, se seca, se muere. De repente empiezas a cuestionar: ¿y para qué quieren tanto? ¿Y para qué doy primicia? ¿Y para qué diezmo? No, yo diezmo, ¿para qué ofrendo? ¿Y qué harán con el dinero? Y mire, ¿sabe qué hacemos con el dinero? Milagros. En esta casa, con el dinero que hacemos, milagros. Pastor, las cuentas no cuadran, nunca cuadran. Pero Dios hace su obra en medio de los tiempos. Amén. Ahora tú tienes que entender que cuando estas tres cosas en tu vida están secándose o no eres parte de ellas, tú necesitas un avivamiento. Porque la gacela se está muriendo. Ahora, estas tres cosas son disciplinas que tú desarrollas en comunidad, pero las consecuencias no te alcanzan en comunidad, te alcanzan de manera personal. Esto es muy interesante. Estas tres disciplinas, ser discípulo, ser generoso y buenas obras, son tres cosas que tú necesitas la comunidad de creyentes para desarrollarlas. Si no lo haces, las consecuencias no serán para tu comunidad, serán para ti. ¿Me estoy explicando con eso?
Quien va a caminar pesado en la guerra, vas a ser tú. Quien no va a saber huir del pecado, vas a ser tú. Quien no va a encontrar propósito en las pruebas, vas a ser tú. Por eso necesitas un avivamiento. Quiero terminar el mensaje con esto. Entonces, ¿cómo traigo un avivamiento? Número 1, a través de la intercesión. Mira lo que dice aquí, versículo 37. Y aconteció que aquellos días se enfermó y murió. La pusieron en la sala, versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, ¿quiénes? Ahora, la intercesión tiene que ser ejecutada por los discípulos, porque mira, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Pero quiero centrarme en esta acción que hicieron los discípulos. El discípulo es el que tiene que interceder. Para que tú seas un intercesor efectivo, necesitas un corazón de discípulo. Es decir, un corazón identificado con el avivamiento. Hay muchas personas que no les interesa orar por un avivamiento. ¿Qué tipo de personas? Personas que saben que un avivamiento puede arruinar sus planes. ¿Cómo? ¿Un avivamiento puede arruinar mis planes? Probablemente. ¿Por qué? Porque cree que nos va a caer un avivamiento en la ciudad y que aquí tengamos que estar todos los días orando por las personas, discipulando, como leíamos hoy en la escuela dominical, todos los días en el templo comiendo. Eso suena bien, ¿sí? Más si es un asado argentino, que después de un año no hemos visto nada, pero bueno. Es cierto, es cierto. Todos los días comiendo en la iglesia. Ayer las mujeres comprobaron lo que eso es con los postres. Hoy no se hagan el examen de la glucosa, hasta mañana, por favor. Todos los días en el templo comiendo, todos los días discipulando personas. Imagínate que tengamos que venir 100 de nosotros para discipular a 300 personas que están afuera queriendo conocer más a Dios. Eso hacen los discípulos, y eso echa a perder tus tardes familiares, tardes de cine, tardes de distracción. Las mañanas te puede llevar hasta renunciar a tu trabajo. Por eso la intercesión tiene que ser ejecutada por los discípulos. Fueron los discípulos que escucharon que Pedro estaba cerca. Ahora, los discípulos, escucha bien, los discípulos intercesores saben dónde está el mover que se necesita traer. Un intercesor sabe dónde está aquello que Dios quiere hacer. Por eso es que nosotros les decimos, amados, va a venir tal predicador, vamos a ir a tal evento. ¿Por qué? Porque sabemos y creemos donde Dios está moviendo, lo que Dios quiere hacer en esta nación. Tú y yo tenemos que ser intercesores, que nos ponemos en la brecha por otros. ¿Qué es lo que trae el avivamiento? ¿Qué es lo que trae el arte de dar vida? La intercesión de los discípulos. Por eso el profeta Habacuc oraba: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa es la intercesión que tú y yo tenemos que hacer cada día. Aviva tu obra en mi casa, aviva tu obra en la ciudad, aviva tu obra en la iglesia, porque un avivamiento hará que la ciudad te conozca. Cuentan que una vez un pastor estaba muy preocupado porque no llegaba gente a la iglesia. Era una preocupación muy típica de los pastores, ¿no? Y decía: bueno, ya hicimos esto, ya hicimos aquello, ¿por qué no llegan los hermanos? ¿Por qué no llega la gente? Aún los mismos congregantes de repente no vienen porque les salió algo más importante que hacer. Entonces estaba muy preocupado el pastor y dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento él ve que una casa comienza a quemarse. Y él se acerca para ayudar, y cuando él está ayudando ahí a las personas a salir, de repente voltea y ve que hay un montón de gente, están los bomberos, llega la policía, llega la prensa, llega un montón de personas, y él dice: ya sé qué es lo que necesito. Un fuego. Un fuego hace que otros vengan. Amado, los discípulos, o un avivamiento viene cuando los discípulos claman por un fuego de Dios
que purifica, que ilumina, que transforma y que enciende. La segunda acción son precisamente esto, acciones de fe. Dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Le dicen: Pedro, Dorcas murió. Y Pedro pudo haber dicho: ok, pues está bien, vamos a orar por la familia. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó y fue con ellos. Ahora, Dorcas representa la iglesia que requiere un avivamiento. La iglesia que requiere un avivamiento necesita de gente que se levanta y vaya a donde está la necesidad, que se levanta y vaya a donde está el clamor. Los discípulos estaban clamando por Dorcas, necesitaba que llegaran Pedro. Acciones de fe. Escuche bien, Pedro llegó hasta donde estaba Dorcas. No oró a distancia, no dijo: bueno, ahí nos vemos, ahí dale las condolencias. No, él se movió en fe, porque él se movió sabiendo que Dios la iba a levantar. La gente de fe se mueve sabiendo lo que Dios va a hacer. Tú tienes fe cuando sabes lo que Dios va a hacer y te mueves en eso que Dios te dijo que va a hacer. Por eso cuando oramos a veces por milagros, decimos: vamos a orar por los que tienen problema de artritis. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dijo lo que va a hacer y Dios lo hace. La gente de fe se mueve en lo que Dios va a hacer, se mueve en lo que Dios está haciendo. Antes, escuche bien, de que la fe remueva montañas, la fe remueve el pesimismo. ¿Qué hizo Pedro cuando llegó? Versículo 40. Entonces Pedro, sacando a todos. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes eran los todos? Eran viudas que estaban llorando. Era gente que estaba bajo un quebrantamiento genuino, pero que en ese momento estarían estorbando lo que Dios iba a hacer a través de Pedro. Las acciones de fe incluyen que nos levantemos a ir al lugar donde está la necesidad, pero también acciones de fe demandan que saquemos del contexto todo aquello que estorba a un milagro, todo aquello que estorba a un avivamiento. ¿Qué representan estas viudas llorando y lamentándose? Representan pesimismo, representan lamento y representa queja. Probablemente había queja. ¿Por qué Dorcas si era una discípula? ¿Por qué si era tan generosa? ¿Por qué si hacía vestidos tan bonitos? ¿Por qué si servía, hacía buenas obras? La queja, escuche bien, la queja nunca va a provocar un avivamiento. Si tú y yo nos vivimos quejándonos de lo que hay y de lo que no hay, nunca veremos un avivamiento. Tú y yo necesitamos acciones de fe. Lo tercero que necesitamos es humillación. Dice aquí la palabra del Señor otra vez en el versículo 40. Entonces sacó Pedro a todos y se puso de rodillas. ¿Cómo se puso Pedro? Eso nos habla de humillación. Tenemos que aprender a humillarnos, familia. Humillarnos por nuestros propios pecados. Humillarnos es reconocer que no tenemos todas las estrategias, no tenemos todo el conocimiento. Humillarnos es sabernos que no tenemos todas las posibilidades para traer un avivamiento, pero tenemos al Dios que todo lo puede. Le preguntaron una vez a un pastor llamado Leonard Ravenhill y le dijeron: ¿por qué si Jesucristo dijo que haríamos obras mayores, por qué no las hemos visto? Y dijo Leonard Ravenhill: porque hoy la iglesia primitiva, hoy la iglesia de estos tiempos, tiene más recursos que la iglesia primitiva, pero también tiene más orgullo que la iglesia primitiva. Todo avivamiento viene a nuestras vidas, todo avivamiento viene a una nación cuando hay gente que se pone de rodillas, no solamente para orar por sus propias necesidades, sino de rodillas para ponerse en la brecha a favor de otros, de rodillas para clamar por un avivamiento, para que nuestra voz sea escuchada en el cielo, no a favor nuestro, sino a favor de la obra de Dios. ¿Cuántas veces has orado a favor de la obra de Dios? Avivamiento comienza cuando
hacemos lo que dice Oseas. Oseas capítulo 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Para que tú y yo experimentemos la vida de Dios, requerimos humillarnos. ¿Y qué es humillarnos? Reconocer cuando la gacela se enfermó. Es reconocer cuando ya no caminamos ligeros y caminamos con mucho peso. Es reconocer cuando perdimos la capacidad para huir del pecado. Es cuando reconocemos que las pruebas nos están hundiendo. Es cuando reconocemos que el discipulado en nuestra vida se frenó. Es cuando reconocemos que las buenas obras dejaron de ser una prioridad para nosotros. Porque escuches, yo sé que la salvación no es por obras, pero una persona en la cual la salvación arde es una persona que siempre está buscando hacer el bien a los demás, porque sabe que fue creado y diseñado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Humillación es que tú digas: Señor, hace mucho que no te sirvo. Señor, he secado mi talento, he enterrado mis dones, he entregado aquello que tú me diste para servirte, le he usado para servirme a mí mismo o para otros propósitos. Qué terrible es cuando alguien llamado al servicio a Dios usa sus talentos y sus dones para algo fuera del reino de los cielos. Es una tragedia. Hace tiempo yo platiqué con un músico que toca todo. Le dije: ¿por qué no tocas con tus amigos? O no, dice: no, es que si no lo iba a usar en la iglesia, no lo iba a usar en ningún lado. No lo hace en la iglesia, pero tampoco lo hace en un lado. De alguna manera entendió que no es para él. Necesitas avivamiento cuando reconoces que aquello que Dios te dio ya no está en su servicio. Y ahí es donde viene la humillación. Te tienes que poner de rodillas. Si se humillare mi pueblo. Sabes, muchas pruebas y aflicciones vienen para volvernos a poner de rodillas, no por la aflicción, sino por nuestro pecado. Porque si tú te arrodillas para que Dios resuelva tus problemas, pero nunca te has arrodillado para tú resolver tus pecados, de nada sirve que Dios resuelva tus problemas. Pero cuando tú te arrodillas para resolver tus pecados y para clamar por la salvación de Dios para tu casa, para clamar por mayor nivel de santidad, para clamar por un mayor nivel de comunión, para clamar por un mayor nivel de compromiso, escucha bien, dice la palabra: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. No hay sanidad de la tierra si primero no hay perdón de pecados. ¿Y cuánto necesitamos humillarnos nuevamente? La cuarta y última clave para traer vida donde hay muerte es la palabra. Mira lo que dice aquí, versículo 40. Sacó a todos, se puso de rodillas, oró y volviéndose el cuerpo dijo una palabra: Tabita, levántate. Gacela, levántate. Esa es la palabra que yo tengo para hoy, iglesia. Tú eres la gacela. Una gacela que tiene que correr libremente. Una gacela que tiene que saber huir del pecado. Una gacela que sabe sobreponerse de manera resiliente a las crisis que enfrentas día con día. Y mi palabra es: levántate, porque hay un avivamiento que demanda una gacela, una Dorcas, una Tabita como tú, con todo lo que Dios te ha dado, con todo lo que Dios te ha puesto en las manos. Pero necesitamos una ¿qué? Una palabra. Pueden pasar todos el equipo de alabanza. En Ezequiel 37,
Versículo 3. Habla como Dios pone al profeta en medio de un valle de huesos. Y dice huesos secos en gran manera. Que había en gran manera, había muerte. Y la muerte había secado todo donde estaba la vida. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me encanta la respuesta del profeta. No contestó de manera pragmática y lógica, porque si tú quieres ver un avivamiento, tienes que renunciar a ciertas cosas lógicas. Lógicamente no viven, Señor, están muertos, están secos. Pero no contestó así: Señor, tú sabes. A lo mejor la fe a mí no me da para decir sí, pero con que la fe te dé para decir: Señor, tú sabes, es suficiente. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd que palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 7, esa es la parte. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido. Cuando hay un avivamiento, la palabra es soltada y hay un ruido, hay un movimiento, hay un sonido que viene. Mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Había estructura, pero no había espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y me llama la atención la insistencia de Dios de que nuestra boca hable vida, de que nuestra boca hable avivamiento. No nos podemos conformar con estructura, no nos podemos conformar con aquello que parece que está vivo, pero no tiene espíritu. Y dice: no te canses, profetiza, profetiza, habla, habla y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando hay una palabra, que es el cuarto elemento para el avivamiento, la palabra siempre va a anteceder al espíritu. Y el viento de los cuatro vientos va a venir. ¿Qué significa que vino un viento, o vino el espíritu de los cuatro vientos? Significa la omnipresencia de Dios concentrándose en un solo lugar. La omnipresencia de Dios visitando esa familia, ese matrimonio que parece un hueso seco, visitando ese propósito, ese llamado que se secó, visitando ese caminar que se detuvo, visitando ese matrimonio que está en crisis, visitando esa familia que está experimentando pruebas, visitando cada parte de tu familia, de tus círculos que están entrando en enfermedad. Pero tú empiezas a profetizar, tú empiezas a declarar la palabra del Señor, tú empiezas a interceder, tú empiezas a traer acciones de fe, tú empiezas a humillarte y a hablar la palabra de Dios, y tú vas a ver cómo el Señor va a traer su vida, va a traer su vida, porque eso, amada iglesia, es avivamiento. ¿Cuántos quieren ver un avivamiento? ¿Cuántos quieren ver un avivamiento? Acá quieren ver avivamiento. ¿Quién más quiere ver avivamiento? ¿Quién más quiere ver avivamiento? ¿Por qué no te pones de pie y le dices al Señor: yo quiero ver vida tuya, vida de Dios? Quiero que se rompa la monotonía, que se rompa lo acartonado.
quiero ver salvación. ¿Qué vas a hacer ahora? Le vas a decir al Señor: devuélveme el clamor. Porque lo primero que sucedió es que los discípulos clamaron. Y vas a clamar no por tus problemas, amado. Cuando tú salgas de aquí, probablemente Dios ya haya resuelto todo. Probablemente no. Pero tú vas a clamar por un avivamiento. Que todo lo que está muerto en tu casa, en tu vida, en tu familia, sea visitado por Dios. Y vas a clamar y te vas a humillar delante del Señor. Si hay pecados que confesar, los vas a confesar. Si hay un arrepentimiento que tienes que hacer, lo vas a hacer. Señor, me arrepiento de estas cosas y me humillo delante de ti. Y después vas a comenzar a proclamar la obra de Dios en tu casa. Vas a profetizar: Espíritu, ven, ven de los cuatro vientos. Levanta tus manos. Clama, 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 clama. Ponte en la